Gracias. Se muestra una gran dinámica en el Partido Revolucionario Moderno, indistintamente de que la Junta Central Electoral haya hablado de que se están violando los plazos. Pero a fin de cuentas le ha convenido a la dinámica del Partido Revolucionario Moderno que surjan una serie de jóvenes presidenciables y estén compitiendo para el lejano 2028 con la finalidad de encabezar la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Está Wellington Arnaud, que es el director de INAPA, pero que es un muchacho que ha hecho algunos ruidos en esa institución del Estado. Y aunque me dicen que es inteligente, yo nunca lo he visto hablar en un espacio televisivo ni de YouTube. O sea, no he podido comprobar eso. Ojalá y cuente con propuestas programáticas y tenga soluciones a los problemas de la República Dominicana. De todas maneras, habría que construir una imagen en torno a Wellington Arnaud, porque la realidad es que no tiene buena reputación. Está Yayo San Lobatón, que tiene algo entre los electores internos del Partido Revolucionario Moderno y no tiene mala reputación. También está Tony Peña, pero Tony, en la última encuesta a la cual tuve acceso, en vez de subir, que tenía un 2%, en las últimas que se practicaron, ahora bajó a un 1.3%, de manera que las perspectivas electorales en términos de aspiración a encabezar la boleta del PRM se le reducen al amigo, el hermano Tony Peña Guava. Está la señora Raquel Peña, que como se sabe es la vicepresidenta de la República y que salió a la luz pública anunciando sus aspiraciones. Ya tiene inclusive un coordinador y tiene uno que otros dirigentes, pero no se ha lanzado a la calle al medio definitivamente. Y hay quienes le atribuyen a esa señora que no es política, que lo que es empresaria, que no conoce a los dirigentes en los diferentes municipios y provincias de la República Dominicana de esa organización política. Creo que para levantar esa candidatura tendría que cargar con ella el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y con una actitud similar se estaría exponiendo la división de esa organización política, porque el primero que va a tener de frente es al expresidente de la República, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Está Carolina Mejía. Carolina, que es hija de Hipólito, señores, es la que más dirigentes tienen la estructura partidaria del PRM en todo el país. Tiene muchos diputados, tiene muchos alcaldes, tiene senadores, tiene presidentes municipales en todo el país. Controla la estructura en cierta medida, en cierta medida. David Collado tiene más fuerza afuera, parece ser, que adentro, Encabeza las encuestas de opinión pública que se han hecho por todas las firmas. No podemos decir, oye, se trata de un invento, porque es que todas coinciden, inclusive firmas encuestadoras de prestigio, como la Galo, como la PEN, entre otras, le han dado a ese muchacho la condición de puntero en todo momento. Donde yo creo que él está más flojo internamente en el PRM. Y podría decirse, oye, pues entonces no puede competir con Carolina. Sí, podría competir, cómo no. Hoy, ¿quién es que no sabe? Y es algo nuevo en la República Dominicana de que el voto se vende. Y lo que se dice de ese joven, de David Collado, es que tiene el respaldo de uno de los hermanos de la familia Vicini, específicamente de Juan Vicini, que sería mucho decir. De manera que no se puede descartar que finalmente el candidato ganándole a Carolina Mejía resulte ser David Collado.
que se dice que no tiene mucho acceso ni a los medios de comunicación social, pero tampoco a la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Yo escucho a Julio Jacín en ocasiones hablar y me encantan sus comentarios porque lo hace con mucha pedagogía y con mucha gracia. Y dice Julio Jacín que en el PRM hay un problema. ¿Y en qué consiste ese problema, Julio Jacín? Bueno, él dice que el único que le ganaría un debate a Leonel Fernández es el doctor Guido Gómez Mazara. Julito Jacín, pero con Guido hay lo siguiente. Ok, vamos a admitir que tiene discurso, que tiene facilidad de expresión, que es expositor. Por eso solo influye un 6% en la población dominicana. Y nadie vota porque gane o pierda un debate de un opositor, que tampoco es fácil cuando se habla de Leonel Fernández, con esa brillantez intelectual que se le caracteriza. Entonces, ¿qué ha pasado con Guido? Que Guido le ha dado un giro a su discurso de 360 grados. Y Guido se pasó casi 4 años levantando un discurso de centro izquierda, que a los compañeros solo lo cogen para tomar la guagua, para llenar la guagua, que no le cogen la llamada, que esto, que lo otro. Más de 3 años y medio con ese discurso, discurso liberal, de centro izquierda, en contra de los popis, de la oligarquía dominicana. Bueno, porque Guido ahora lo que hace es resaltar la obra de Luis Abinader. ¿Y en qué consiste la obra de Luis Abinader? Bueno, Luis acaba de anunciar que va a construir un estadio de béisbol. Ese sería un buen ejemplo, un buen legado, una obra a dejar cuando abandone el poder en el año 2028. Pero que eso no se lo puede atribuir Guido para él, ni los demás presidenciables del PRM. Ese sería un mérito propio de Luis Abinader, y que yo sepa, Luis no va a dejar heredero político. Bueno, de todas maneras, lo que se dice que Guido es más que teórico, es un palabrero, y lo pueden buscar en el diccionario. De todas maneras, van a surgir más candidatos también. Y ya se habló de José Ignacio Paliza. De fuente oficial me lo acaban de decir, que José Ignacio Paliza se va a lanzar, va a renunciar al ministerio de la presidencia en el mes de enero y se va a lanzar por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y él está dando conferencias y estuvo muy recientemente en un politécnico o en una escuela vocacional, y creo que en la Universidad Técnica de San Luis, dictando una conferencia que algunos que la vieron dijeron que fue una conferencia magistral. Oye, lo que algunos se preguntarían, porque en el PRM no puede surgir un candidato que no sea de la oligarquía nacional, porque los que no son propiamente de la oligarquía son defensores de la oligarquía nacional. Y es que en República Dominicana no podemos darnos un candidato, un presidente que surja del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, de la clase media. Tener un Petro o tener un López Obrador de México, que ya se fue a su casa a escribir, pero dejó tremenda presidenta en México, porque sería mucho decir o aspirar, señores, a un Pepe Mujica, porque ese es uno de los personajes que surgen en la vida cada 100 años. De todas maneras, el PRM exhibe una gran dinámica, y el PLD, por un lado, y la Fuerza del Pueblo, que parece ser que va a ser la competencia, es mucho decir a largo plazo, es mucho exponerse, que la Fuerza del Pueblo sería la competencia del PRM. Bueno, si partimos de las encuestas y partimos de las últimas elecciones, la Fuerza del Pueblo está en segundo lugar y sería la competencia del Partido Revolucionario Moderno. Pero es que Leonel Fernández tiene que ser más creativo, y esa dinámica del PRM tiene que aprender a contrarrestarla. No ha creado nada para contrarrestar del PRM. Porque si ustedes ven que el PRM está en las encuestas con más de un 40%, no es solo por la obra de Luis, es porque todos los dirigentes y militantes de ese partido están entretenidos en torno a los presidenciables. Y eso es una forma de garantizar la dinámica
a la cual Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no ha sabido por el momento dar una respuesta satisfactoria en lo que concierne ese problema. Finalmente, señores, hay quienes han estado planteando en Estados Unidos, sobre todo, que Donald Trump se ha postulado para el Premio Nobel de la Paz. Es un despropósito. Bueno, quiérase o no, el éxito del levante al fuego, cese al fuego entre Irán e Israel es de la autoría del señor Trump. Claro que él no consultó ni a uno ni a otro, que se sintieron mal en inicio, pero ambos parece ser que querían salir de esa guerra, y lo que le convenía al mundo era la conclusión de esa guerra que amenazaba con extenderse en todo el Medio Oriente, en toda la región. Y eso era un peligro para el mundo, indudablemente. Bueno, porque Trump intervino a Irán y le destruyó 3 instalaciones nucleares, y eso es violencia. Había prometido acabar con la guerra de Rusia y Ucrania, y no ha exhibido nada, y contrariamente internamente en su país ha tenido muchísimos problemas, violentando derechos humanos en múltiples estados de Estados Unidos, y ha deteriorado las relaciones de ese país con China, con Latinoamérica, con la Unión Europea y con el mundo. Entonces, ¿en base a qué usted plantea, caballero? Porque no es uno, son varios. Ustedes plantean que se le dé el Premio Nobel de la Paz al señor Donald Trump. Señores, no olviden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita. Estamos en Tribuna Política con Danilo Cruz Pichardo.